Educación artística. Retos epistemológicos para la formación de formadores. Pliegues y perfiles del ser, el saber y el hacer. Quien les habla, Henry Wilson León Calderón, docente e investigador de la Universidad Minuto de Dios Uniminuto. La presente ponencia es el resultado de la investigación Fundamentos epistemológicos y metodológicos de la licenciatura en Educación Artística de una Universidad de Bogotá, Distrito Capital, y su pertenencia para la transformación de territorio. El objetivo es el de identificar los fundamentos epistemológicos y metodológicos señalados en los documentos de autoevaluación y evaluación externa con fines de acreditación y los expresados por los integrantes de la comunidad académica de un programa de licenciatura de una universidad de Bogotá. Es una metodología mixta que incluye análisis documental, encuesta y entrevista semiestructurada en 3 categorías. 1. Educación artística. 2. Formación de formadores. Y 3. Territorio y práctica educativa. Para la presente ponencia no se va a incluir la tercera categoría. El estudio es de tipo ex post facto y el enfoque de análisis de datos es hermenéutico a través de rejilla de doble entrada. Las fuentes son el documento proyecto curricular del programa del año 2017, el documento maestro renovación de registro calificado del año 2021, entrevista semiestructurada que fue validada a través de panel de expertos y consta de 19 preguntas. Fue aplicada a 3 docentes del programa, 3 estudiantes y 2 egresados graduados también del programa. A su vez, la encuesta fue aplicada mediante un formato de forms a 79 estudiantes y 5 docentes del programa. El primer hallazgo que se tuvo es el de definir la educación artística, dado que existen muchas posibilidades de ser abordada, no solamente por el concepto, sino porque también desde distintas disciplinas se le considera. Esto Bamford en el año 2012 ya no lo había hecho ver. No es fácil poder ubicar un concepto de educación artística. Sin embargo, Ana Mae Barbosa nos pregunta y nos dice, ¿es posible que nosotros logremos establecer algunos acuerdos sobre qué es la educación artística? Pero surgen 2 preguntas que es la que nos lleva a pensar por qué la educación artística no tiene la misma validez como forma de conocimiento que tienen otras asignaturas como las ciencias naturales, como la matemática, la física, la química e incluso la lengua materna en los distintos países. Estas preguntas tienen que ver con ¿para qué el arte en la educación? ¿Qué educa el arte en la escuela? Dentro de los resultados para este proceso se encuentra entonces que muy posiblemente la educación artística sea un tipo de lenguaje que esté constituido por un complejo sistema de lenguajes que son de una característica propia, como nos lo recuerda Nelson Goodman, y que se entretejen entre lo simbólico representativo y lo analógico metonímico. Es decir, que no buscan explicar y describir como la ciencia lo que ocurre en el mundo, los fenómenos del mundo, sino que busca es comprender y develar. Pero ¿qué busca comprender y develar? Principalmente los fenómenos y acontecimientos de la condición humana. Es por eso que la educación artística, entonces, y como lo señalan las distintas investigaciones y los distintos documentos consultados, pero también se corrobora en las entrevistas, el sujeto se convierte en alguien que es fundamental, que es importante, la persona, la formación de la persona. Sin embargo, cuando se empieza a considerar el sujeto, la pregunta que sale es, bueno, ¿y qué producción de conocimiento se hace? Es decir, ¿la educación artística produce conocimiento o la educación artística instaura conocimiento? Tal vez no se produce conocimiento de la misma manera como se produce para la ciencia y como la ciencia misma lo produce a través de unas metodologías rigurosas. Es muy probable que, teniendo en cuenta que busca comprender y develar esos fenómenos de la condición humana, busque entonces instaurar conocimientos.
Esta instauración de conocimientos, como se ha venido reiterando también en distintos lugares, en distintos documentos, y que hace parte también de la manera como esta universidad aborda el proceso, es desde las narrativas. Es decir, el arte mismo es un repositorio de narrativas del acontecimiento, de los acontecimientos y de los fenómenos de la condición humana. Así, este programa ubica el cuerpo como el eje a través del cual se generan los procesos de formación. La música, la danza, el arte dramático, las artes plásticas y visuales utilizan como recursos, como códigos para la adquisición de estos lenguajes: el sonido, la luz, el movimiento, la imagen fija, las imágenes en movimiento, pero también comprende que no pertenece a una aquí y ahora del tiempo, sino que ocurre en distintos tiempos a su vez y trasciende el espacio. Es decir, que aquello que nos toca como humanos no solamente nos toca el día de hoy, sino que nos ha tocado como seres humanos durante mucho tiempo y nos seguirá tocando como seres humanos durante mucho tiempo, y trasciende tanto el lugar, porque esto es para todos los seres humanos, encuéntrense donde se encuentren. Esta mirada tan importante hace que entonces la universalidad del arte y la comprensión y la mirada de la educación artística se cambie y se transforme y sea parte de esa formación de formadores. Los elementos que nos dan base también para entender lo que ocurre en esta investigación está en su componente histórico. En el componente histórico sabemos que para el occidente Grecia daba un gran valor al arte, y el arte no era considerado solamente desde la música, sino desde aquellas elaboraciones complejas que exigían un tipo de conocimiento con una gran rigurosidad. La tensión que se genera está principalmente dada en los jóvenes, y es la misma tensión que nosotros encontramos actualmente, dado que, como nos lo recuerda Platón en sus diálogos, dice: causan un notable perjuicio a los jóvenes en cuanto les obligan contra su voluntad a aprender artes que no les interesan y que de ninguna manera querían aprender. Eso quiere decir que la posibilidad de decidir sobre los aprendizajes viene planteado desde muchísimos años atrás en la escuela en Occidente. Ya en la Edad Media, las artes liberales, a través del trivio y el cuadrivio, permiten una comprensión distinta de lo que es el arte con relación a la escuela, y el Renacimiento, que hace una expansión del humanismo, incluye la poesía, la pintura y la escultura en esos mismos procesos de formación. Y en 1876, Planck, Philbrick, Macalister y Harris, que son docentes, hacen parte de una escuela, envían un artículo a una revista, y aquí ya encontramos unos primeros planteamientos sobre lo que es la educación artística. Para ellos, la educación artística debe ser parte de las políticas públicas de la educación, porque ofrece ventajas que tiene la enseñanza del arte en la escuela, ya que se relaciona con el aprendizaje de otras asignaturas, pero también porque la experiencia artística está vinculada con el desarrollo cognitivo de los estudiantes, y este desarrollo cognitivo de los estudiantes se pone al servicio del sistema productivo. Ya en 1959 Weber lo hace a nivel mundial a través de la UNESCO, y dice que la educación artística debería ser una alternativa a la rigidez de la educación técnica y la educación formal. Aparece el concepto de docente artista, donde el talento artístico se vincula con la capacidad pedagógica para la formación de los estudiantes. Se le da una importancia a la educación artística porque ya adquiere entonces otra perspectiva del sujeto. Ya no solamente está vinculado a la producción, sino está vinculado a la formación, y sobre todo a que permite la prevención de riesgos y peligros socioemocionales. Potencia el desarrollo y el enriquecimiento de la personalidad. Por lo tanto, el hacer del arte permite que haya una acción autocreadora del sujeto. Resalta la importancia de la experiencia artística, como ya lo había planteado Dewey hace algún tiempo en Estados Unidos. También, hacia 1954, Herbert Reed ya había hecho unos planteamientos que siguen siendo vigentes para la educación artística y siguen teniendo exactamente la misma importancia.
Básicamente, Herbert Reed crea la plataforma sobre la cual se ha venido construyendo el tema de la educación artística y ubica al individuo y la individualidad como agentes que a través del arte fortalecen la comunidad. Estimula el arte en la persona la posibilidad de manifestar, pensar, inventar y sobre todo expresar lo que piensa y lo que siente en su mundo emocional. Si esto es el arte, es ahí en donde radica la importancia de la educación artística. Esa misma educación artística se ubica en relación con los sentidos, con las características propias de las manifestaciones artísticas y la incidencia que esto tiene en el pensamiento y la capacidad de asombro de los sujetos, de los jóvenes, de los niños. Por lo tanto, escuchar música genera un tipo de sentimientos. El sonido se vincula con el oído y de ahí con una serie de emociones que tocan el pensamiento. Por lo tanto, nos permiten ver a través del sonido otras posibilidades de mundo. El carácter fundamental del arte es que es orgánico, toca el organismo. Por lo tanto, si toca el organismo, inmediatamente toca el pensamiento de lo humano. Es a través del cuerpo, es a través de cómo nosotros percibimos, sentimos, que nosotros vamos comprendiendo esa importancia de los lenguajes artísticos. La subjetividad propia del arte también depende a su vez de la diversidad de sujetos. Nadie siente igual a otro. Ahí radica también la importancia que Herbert Reed le da a la educación artística en la escuela. Y por supuesto el papel de la imaginación como una especie de conciliación entre el orden y las emociones subjetivas a partir de lo que es objetivo en la realidad y que es posible de ser expresado a través del arte. No busca reproducir lo que se ve en el entorno, sino que el mismo sujeto, esa imaginación que toca al sujeto, recrea la realidad y recrea los objetos a través del arte. La percepción, la sensación, la emoción y la libertad se constituyen en los elementos fundamentales de la educación artística, que aún, como lo planteó Herbert Reed en su momento, siguen siendo vigentes en este momento. Al ser revisados los documentos, al ser contrastado con las entrevistas y con las encuestas, se entiende desde dónde se ubica esta formación de formadores. Esta formación de formadores se construye a través de la experiencia artística, de la experiencia misma, experiencia artística, que está imbuida de contexto, de tiempo, de espacio, de vivencia, de creencias y de prácticas, como también nos lo recuerda Carrara en el año 2010. Por lo tanto, lo que pasa en la experiencia es aquello que nos está relacionado con la vida misma del sujeto. Y no es lo que pasa, es lo que nos pasa. Por lo tanto, aquello que nos empieza a transformar. Sobre esta base de formación es que se construyen los tres bucles del ser, del saber y del hacer en la formación de formadores en este programa. El ser ubica la realidad que define los pensamientos, pero también nos establece aquello de lo que se dice y qué se dice. Ese ser que tiene una realidad es diferente, por lo tanto cada quien construye una realidad. El encuentro a través de la experiencia es de realidades, es de pensamientos sobre esas realidades, por lo tanto lo que se dice es lo que vamos construyendo en esas realidades y en esos pensamientos. El siguiente bucle es el saber. La experiencia, por supuesto, esa experiencia que no solamente ocurre en la experiencia artística, sino en la cotidianidad, está ubicada en un contexto que está constituido principalmente simbólicamente. Por eso, esa construcción simbólica del mundo, esa manera como hemos apropiado el mundo y lo hemos representado, lo transformamos en los lenguajes del arte, en el sonido, en la luz, en el movimiento, en el cuerpo, y lo trasladamos entonces nuevamente a esas experiencias que se convierten en arte. Este saber es el que nos da a nosotros desde el ser la posibilidad de hacer en el arte. Unas prácticas, unas técnicas, unas maneras, unos modos de hacer que nos construyen mundos posibles. Esa construcción de mundos posibles nuevamente nos renueva las prácticas, nuevamente nos transforma los modos de hacer y nos va creando
mundos posibles. Ninguno de estos bucles de ser, saber y hacer funciona de manera separada. Se integran permanentemente. No podemos decir en dónde está el ser, porque el ser está en el saber y en el hacer, y generalmente se encuentra en el producto artístico, se refleja en ese producto artístico. Los bucles hacen referencia al proceso. Los perfiles hacen referencia al producto. Son dos caras de una misma moneda. El producto nos ubica una serie de contrastes. Por un lado, la experiencia artística se alimenta de los fenómenos y acontecimientos de la condición humana. Pero estos fenómenos y acontecimientos de la condición humana, cuando son vistos desde la experiencia artística, transforman la realidad, transforman el acontecer diario y el fenómeno muy posiblemente, o por lo menos es lo que se busca transformar. Pero a su vez, estas transformaciones que se generan de los fenómenos y los acontecimientos de la condición humana nuevamente entran a enriquecer la experiencia artística, y este bucle permanente hace que entonces estos perfiles se encuentren de alguna manera siendo tan diferentes el uno del otro. Por otro lado está la producción de esas realidades. Los fenómenos de la condición humana nos permiten a nosotros la producción de la realidad en la cotidianidad, ese ejercicio creativo que nosotros tenemos a diario de construir la realidad a la que nosotros pertenecemos, y esos mundos simbólicos que nos llenan a nosotros de saberes, nos llenan de experiencias, hacen entonces, se trasladan a esos mundos que han sido imaginados en el producto. Imaginar mundos posibles nos lleva entonces a producir, a generar productos que nos llegan a construir nuevas realidades, nuevas formas de ver el mundo. Estos productos que han sido generados desde la experiencia, desde los fenómenos de la condición humana, desde los mundos posibles y desde esas producciones de realidades, nos narran, como dijimos al comienzo, porque entonces el sentido del arte está puesto en esas narrativas. Esas narrativas nos dicen cosas, pero nos dicen cosas que solamente tocan a cada quien como sujeto. Es ahí donde nosotros nos convertimos como espectadores en narradores complementarios. Es decir, nosotros somos capaces de develar también y de descubrir aquello que la obra de arte me dice a mí como sujeto, y que muy posible sea distinto a lo que le dice a otra persona en otro momento, en otra época y quizás en otro lugar. Estas narrativas del silencio, esto que guarda, estos perceptos de los que habla Deleuze, son los que de alguna manera también se convierten en otro de los ejes fundamentales de la educación artística. No está solamente la formación de los formadores, sino la formación de públicos desde esta misma formación de formadores para que ello haga tránsito a la escuela. Todo lo que nos muestra esta investigación es un camino por recorrer, es todo un camino por descubrir, es todo un trabajo por hacer, de tal manera que nos permita lograr ubicar la educación artística como una forma de conocimiento que sea importante y fundamental para la escuela. Muchas gracias.